Vamos a continuar con el tema de infecciones de vías respiratorias bajas. Ya en la anterior entrega les hablamos acerca de la neumonía adquirida en la comunidad, además de las características propias de cómo se desarrolla el proceso infeccioso, los mecanismos de defensa que intervienen, los factores de riesgo e incluso llegamos hasta la parte de los criterios de hospitalización en pacientes que tienen neumonías que se condicionan o se consideran como graves. Para fines prácticos y como recomendación general para ustedes como médicos generales en ciernes, siempre que tengan un caso de neumonía, trátese de un niño o trátese de un adulto, es conveniente que mejor lo manejen hospitalizado, de preferencia hospitalizado para que no se metan en problemas y sobre todo para garantizar que la atención de su paciente sea bien realizada con una recuperación integral y que deje las menores secuelas posibles o preferentemente sin complicaciones o sin secuelas. Voy a compartir la presentación que seguramente ustedes la verán en estos momentos en pantalla y ya una vez establecida digamos, la pantalla ya compartida, yo bloqueo mi cámara y damos lugar mejor a la descripción del tema como tal. Eh, Dejé para esta etapa de las presentaciones y quise iniciar aquí lo relacionado con datos radiográficos, que si bien no son, digamos, la forma de que sustituya al diagnóstico clínico, sí nos permite en mucho determinar la localización del daño que se produce por la neumonía ya diagnosticada clínicamente o la bronconeumonía o nos ayuda a establecer también la extensión del daño que se está condicionando, la localización de todas las lesiones posibles. Entonces, estamos hablando de un cuadro infeccioso que puede tener diversas connotaciones y las que vamos a ver son justamente las relacionadas con las complicaciones que habitualmente se establecen en estas infecciones, los derrames pleuropulmonares, se han descrito neumatoceles, se han descrito complicaciones como neumotoras con datos de atelectasia que ya vimos cómo se manifiestan y que se pueden ver radiográficamente. Vean ustedes, neumonía con imágenes de patrón alveolar, como se pueden ver en estas placas radiográficas, algunas de ellas con aspecto cotonoso o algodonoso con límites mal definidos, como se puede visualizar sobre todo de este lado, tendientes a coalescer y que tienen la presencia de broncograma aéreo. A veces las placas radiográficas no son lo más nítidas que uno quisiera, siempre habrá defectos en la toma, en las características de cómo se hace el estudio, la posición de los pacientes, etcétera. Pero tendremos que aprender a tratar de interpretar lo que nos está llegando como imagen, como en estos casos, en donde son imágenes muy penetradas, en donde incluso se pueden ver parte de la columna vertebral y que pareciera ser que están hiperinsufladas estas imágenes porque se ve muy negra toda la parte correspondiente al parénquima pulmonar. Sin embargo, pues siempre se puede buscar cuáles son las características radiológicas y el imagenólogo nos ayudará a establecer esta parte. Aquí podemos establecer que se trata de un lactante por un simple hecho, porque le están sosteniendo los brazos hacia arriba. Recuerden que los niños luego no dejan no se dejan, digamos, maniatar y se mueven mucho y entonces hay que tratar de mantenerles una posición para que se pueda tomar la placa radiográfica. Otras características del diagnóstico radiológico van relacionadas con las etiologías virales de neumonía, en los cuales generalmente se ve un patrón radiológico de infiltrado inicial de tipo intersticial que rápidamente evoluciona hacia un patrón alveolar y que generalmente ambos patrones pueden estar coexistiendo de manera frecuente. Ustedes pueden ver aquí un infiltrado reticulado, por así decirlo, que parte del centro hacia la periferia en una placa radiográfica con una técnica radiológica distinta a las anteriores. Si se dan cuenta también aquí, pues tenemos defectos de penetración de la placa, no son ideales las formas en que se están tomando, pero nos permiten entender que no siempre hay lo que nosotros esperamos.
Algunas imágenes que pueden ser visualizadas son las neumonías lobares, como se ve en esta placa, además de patrones de infiltrado que tienen en ambos hemitórax. En este caso, la referencia de la cual fue sacada hablaba de una neumonía neumocócica con una consolidación homogénea, pero no sin distribución segmentaria. Este va más allá de un segmento, con un tipo de patrón alveolar con broncograma, que les decía yo lo que se ve bilateralmente, bordes definidos de esta zona de consolidación que afectan los lóbulos superiores e inferiores, sobre todo del pulmón derecho. Y algo que es característico que, así como la da neumococo, también la da Haemophilus influenza, por lo que no se puede hablar de un patrón, como les decimos nosotros, característico de una sola enfermedad o de una sola etiología, lo que se conoce como patrón patognomónico, ¿verdad? Un dato patognomónico de una etiología. Imágenes con mejor resolución, mejor técnica, en donde podemos establecer que se trata de una dama, porque se ven las sombras de ambas glándulas mamarias en la placa, ustedes lo pueden notar, y son infiltrados de diferentes características, algunos de ellos reticulados, como se puede ver en estas imágenes, en donde este patrón en la edad adulta pues es normal para ambos campos pulmonares, o bien infiltrados en parche, que se dan en muchas bronconeumonías, como los que se ven aquí en estas placas, en donde se ve la diferencia que existe entre una radiografía normal y una radiografía patológica, como se puede ver más allá de lo que es la silueta cardíaca, estos infiltrados en parche que incluso casi hacen una zona de consolidación también en el lóbulo inferior del lado izquierdo. Entonces aquí sí estamos hablando de imágenes netamente patológicas. Y todas las imágenes aquí tienen una explicación en donde ustedes si las leen y las aprecian detenidamente, para eso es la parte que les mando en editable para que se detengan o en esta misma videograbación se puedan detener para visualizar en dónde están las anormalidades que se presentan en cada una de las imágenes radiológicas. Consolidación izquierda, basal, ¿sí? Compatible con neumonía bacteriana. En este caso, la referencia habla de neumococo como factor etiológico, o la lateral también con neumonía neumocócica del lóbulo inferior izquierdo, como se ve también aquí en esta que pareciera estar cortada a bisel esta imagen radiográfica. Sí, es recomendable en muchos casos hacer tomas AP y lateral de tórax para visualizar en dónde está también la localización radiológicamente hablando. En las estafilocócicas se pueden o se han relacionado más frecuentemente con la presencia de neumatoceles, como se puede ver aquí. Aquí hay un neumatocele, una zona muy bien circunscrita, ¿sí? Que se conforma justamente por presencia de lo más frecuente como es estafilococo, pero también pueden dar derrames y pueden dar datos de neumotórax, este tipo de etiologías. Patrones mixtos intersticiales, vean ustedes, pareciera ser una imagen en vidrio despulido, como se describieron muchas imágenes en COVID, ¿se acuerdan ustedes? COVID eh, referían que era una imagen rápidamente progresiva en donde en horas esta imagen intersticial prácticamente cubría ambos pulmones y es lo que condicionaba la necesidad de ventilación asistida, pero ya en forma tardía y muchos de estos pacientes fallecieron. En este caso, sí es una etiología viral, por eso se catalogan como neumonías atípicas, como estas otras neumonías atípicas en las cuales se ven involucradas clamidias, por ejemplo, micoplasmas, ¿sí? Clamidia psittacea, clamidia pneumoniae. Algunos virus pueden dar este tipo de imágenes, que aquí algunas están resaltadas, pero vean ustedes que no son patrones patognomónicos. Puede ser una etiología viral tan solo con esta imagen o también viral o por bacterias oportunistas también, digo, bacterias atípicas con estas imágenes que les estoy mostrando aquí. Aquí hay otras imágenes, les decía, muy parecidas, por ejemplo, en el patrón intersticial, micronodular, bilateral, con aspecto de vidrio despulido, que se dan con algunas clamidias y algunos virus, ¿sí? Desde luego que mucho de esto lo detectaremos por la respuesta que se da a los tratamientos y en los casos de neumonías atípicas, los datos de hiperreactividad bronquial con los que habitualmente se llegan
a establecer los diagnósticos, hablamos, por ejemplo, de sibilancias expiratorias a la auscultación o bien patrones de atrapamiento de aire que incluso provocan la verticalización del mediastino, ¿sí? Como que se alarga el mediastino, aunque esta es una placa muy penetrada, se ve el alargamiento del mediastino, se llega a apreciar un infiltrado intersticial bilateral que va desde la zona iliar, es decir, el ilio pulmonar, hacia la periferia y hacia las bases pulmonares, cómo se va direccionando este tipo de infiltrados. ¿Cuáles son las diferencias entre neumonía típica y neumonía atípica? Vean ustedes si son notables las diferencias. Generalmente las neumonías convencionales, la neumonía adquirida en la comunidad de tipo, digamos, bacteriano, es de inicio súbito y en las atípicas, ya sea virales o bacterianas por atípicos, generalmente es más gradual. El acompañamiento de dolor de cabeza, mialgias es leve en las típicas y es moderado en las atípicas. Los escalofríos son más frecuentes en las convencionales y son más raros en las atípicas. El cuadro tóxico es raro en las atípicas y es frecuente en las neumonías por neumococo, estafilococo, hemófilus. La tos es productiva y purulenta en estas etiologías bacterianas, no así en las atípicas que se da por paroxismos poco productivos o no productivos. El dolor preurolítico es frecuente en las neumonías por neumococo, estafilococo, hemófilus y es raro en la neumonía atípica. La fiebre es de grado alto en las neumonías típicas, no así en las atípicas, donde suele ser más gradual también la fiebre. Los hallazgos físicos, como es frecuente que se den zonas de consolidación o complicaciones, matidez con signos bronquiales, y en la neumonía atípica son mínimos los datos de condensación pulmonar, generalmente son más dispersas. Los hallazgos radiológicos se tienden a ser localizados, a excepción de la bronconeumonía, desde luego, y hay afectación excesiva para los datos físicos en relación a lo que son los radiológicos. Generalmente las típicas son bacterias y las atípicas micoplasmas, clamidias, legionelas, entre las que se pueden involucrar y algunos virus. Cuando hablamos de las complicaciones de las neumonías, son aquellas que afectan el parénquima y aquellas que afectan la pleura. Dentro de las que afectan el parénquima, pues son muchos de los que son los síndromes cavitarios descritos ya en la literatura: necrosis cavitada, abscesos pulmonares, neumatoceles, fístulas broncopleurales, gangrena pulmonar, y las que afectan la pleura, el derrame pleural, que puede llegar a ser empiematoso, el derrame tabicado o propiamente el empiema ya propiamente dicho. En este sentido, pues las imágenes radiológicas, cuando hablamos de neumatoceles, se habla de zonas redondeadas, hiperclaras, que son de paredes finas, esos serían los neumatoceles, o bien de paredes gruesas, como son los abscesos. Aquí en estas imágenes es muy difícil establecer las zonas de lesión, les digo, dependemos de imágenes adecuadas. No quise poner ahorita todavía los de Mandel, ustedes tienen ya el libro, sería a veces hasta como que ya duplicar la información, pero tenemos los focos de neumonía y tenemos zonas hiperclaras en donde se tienen que buscar en dónde están las lesiones cavitarias que caracterizan al desarrollo de neumatoceles o de abscesos. Y en este caso, vean, aquí se ve una zona que está limitada, es una apenas visible membrana con un poquito de atrapamiento de aire en su interior. Esta finalmente se habla de una neumonía estafilocócica con la formación de un neumatocele como se ve aquí. Y si vemos la descripción, pues sí se habla de un neumatocele en el lóbulo superior izquierdo, y esto finalmente es lo que establece la posibilidad de una etiología estafilocócica en este paciente. En estas imágenes se habla de una radiografía de tórax en un varón de 61 años. Podemos ver las imágenes, ¿sí? Y aquí podemos ver una imagen circunscrita de paredes gruesas en el sexto día de su estancia. Cuando ingresa, tiene esta imagen en donde difícilmente se sospecharía que tiene un absceso, o sea, tiene una zona de consolidación, pero si somos muy acuciosos en la visualización, veremos que esta es una zona, es un borde, ¿verdad? Que a veces se confunde incluso con la trayectoria de las costillas, pero cuando vemos ya
al sexto día de la evolución, sí, teníamos razón, es un borde que está delimitándose, que algunos toman el aspecto de una canasta, ¿sí? Este, y pues desde luego este paciente, como lo refieren, 61 años con fiebre, tos, expectoración pútrida, es decir, muy fétida, podrida, por así decirlo, de 4 semanas de duración, con pérdida de peso de casi 6 kilos, con infiltrado grande en el pulmón derecho. En el pulmón derecho de inicio, no hay una cavitación muy evidente, pero al sexto día, aquí lo refiere justamente, cuando incrementa la cantidad de expectoración o de esputo y se ve ya la cavidad muy bien marcada de paredes gruesas con un borde hidroaéreo. Desde luego los factores de riesgo de estos pacientes a veces son el tabaquismo constante, decía fumador empedernido, sin riesgos de aspiración, su higiene oral excelente, pero en la broncoscopía se reconfirmó un cáncer que también producía obstrucción parcial y ese es un factor inherente al riesgo mayor de estos pacientes con estos cuadros pulmonares. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de una lesión cavitada en la radiografía de tórax? Vean ustedes, hay infecciones bacterianas. Generalmente involucran también anaerobios de la microbiota de la boca. Menos frecuentemente se pueden visualizar Staphylococcus aureus, Klebsiella, Pseudomonas, Bacillus gram-negativos entéricos, Pasteurelas, Burkholderias, Haemophilus, Legionellas, Streptococcus, eh, tanto neumococo como estreptococos del grupo A, anginosus, nocardias, Rhodococcus, Actinomyces, Clostridium capnocitofaga. De las embolias pulmonares sépticas, o que tienen su origen en flebitis sépticas, es decir, venas canalizadas y que se infectan, el síndrome de Lemierre, vegetaciones de endocarditis tricuspidia que pueden sembrarse en pulmón y dar origen a abscesos, la tuberculosis y micobacterias no tuberculosas, algunos hongos, parásitos pueden intervenir en toda esta parte de la etiología de las lesiones cavitadas. Y de las no infecciosas, ven ustedes algunas variantes de cáncer, de infartos pulmonares, de vasculitis, de patologías de las vías respiratorias, patologías como que producen ámpulas o bronquiectasias quísticas, secuestros pulmonares, o bien algunas relacionadas también con ocupacionales, de tipo ocupacional. Las tomografías también dan información muy importante, con mejor localización, y vean ustedes cómo se conforma esta visualización como de canasta, ¿verdad? Como la canasta de Caperucita Roja con niveles hidroaéreos, zonas radioopacas, bordes gruesos, irregulares, más las zonas que están dañadas de pulmón por focos de neumonía o bien de derrames pulmonares que también suelen acompañar a algunos cuadros, ¿sí? Aquí hay un derrame marginal derecho, es toda esta parte engrosada que está aquí y que va desde la parte posterior hacia la parte anterior del tórax, ¿sí? Que era del mismo paciente. Estos pacientes que les muestro, los van a ver ustedes detenidamente, si quieren luego lo comentamos en el aula. Son pacientes que a mí me dio la vida oportunidad de manejarlos, una de ellas proveniente de Tlaxcala, otra de Acapulco, en donde vean ustedes las condiciones de llegada, la evolución que tienen, la conformación de los síndromes cavitarios, pleuropulmonares, el desarrollo de abscesos y la respuesta al tratamiento con la resolución de los problemas. Afortunadamente los niños tienen una gran capacidad de recuperación que quisiéramos muchos adultos, es justamente la parte del crecimiento que van teniendo. Aquí es para que ustedes vean las imágenes radiológicas, las analicen y traten de determinar cómo ha sido la evolución, la involución y la mejoría con el tratamiento. Esta niña fue tratada con ceftriaxona vancomicina. No, perdón, ceftriaxona con clindamicina. Esta otra niña que también tuvimos oportunidad de manejar en el hospital 20 de noviembre, está descrita ya en alguna publicación que hicimos por ahí, no me acuerdo ahorita el nombre de la referencia, pero vean, también tiene una imagen de síndrome cavitario, que fue prácticamente el desarrollo de un absceso pulmonar grande, para ver ustedes en la imagen radiológica simple se pueden visualizar y de ahí se puede sospechar en la placa simple que hay un problema cavitario y que hay que asociado a un problema neumónico y hay que tratar de determinar
dónde está localizado, qué características tiene, y las tomografías nos dan mucha luz respecto a este tipo de imágenes. También sobrevivió esta niña, también se regresó a su casa. Y tengo también el caso de un lactante también, que también está publicado, que desarrolló este tipo de manifestaciones radiológicas simples, muy intensas, del daño pulmonar bilateral muy severo en este pacientito cuando llegó una desnutrición extrema, un cuadro marasmático muy marcado, que llegó ya en etapas finales. Miren, en la placa simple se ven muchas, digamos, cavidades, por así decirlo, limitadas por cápsulas de diferente grosor que hablaban de un síndrome cavitario pulmonar bilateral intenso, con daño pulmonar también intenso. Vean ustedes las lesiones, cómo se pueden ir visualizando en diferentes áreas. Este niño ya no lo alcanzamos, falleció, si no mal recuerdo, al segundo día de su estancia en el hospital. Fue una tuberculosis pulmonar este niño. O sea, una tuberculosis pulmonar que ya no pudimos alcanzar, pero que logramos diagnosticar, y es importante comentarla. Desde el punto de vista del laboratorio, desde luego que tenemos que ver, para medir la severidad de los casos, una biometría hemática en donde no solamente vemos la fórmula blanca, también la fórmula plaquetaria. Y en casos como este, pues es importante todo el diagnóstico integral de la biometría hemática en sus tres fórmulas, con las características de todo el daño que se pudiera condicionar. Marcadores hepáticos de fase aguda, como la proteína C reactiva, la procalcitonina, cultivos, tinciones, pruebas para antígeno bacteriano, como son las pruebas de coaglutinación o aglutinación en látex, pruebas especiales en las que ya se incluyen las inmunológicas y las moleculares como parte del protocolo diagnóstico en muchos de estos pacientes, necesario para establecer la gravedad de los casos. Sobre todo que en el hospital al interior se pueden hacer muchos de ellos. Estos datos de laboratorio nos permitirán distinguir, desde luego, entre procesos bacterianos o virales, así como también la identificación del microorganismo o del patógeno que está causando la infección, las variantes de la fórmula blanca con leucopenia o neutrofilia. Desde luego que el incremento de la proteína C reactiva y de la procalcitonina, ustedes aquí lo pueden añadir, apoyan a la etiología bacteriana. Los hemocultivos son indicados antes de iniciar la antibiótico-terapia, y si es factible, a lo mejor un cultivo bronquial pues sería también un apoyo, aunque no es determinante. Y en los derrames pleurales, así como lo comentamos en alguna ocasión con neuroinfecciones en el citoquímico de líquido cefalorraquídeo, en el líquido pleural también se pueden hacer estudios citoquímicos, tinciones, cultivo, ¿sí? En lo que es el líquido pleural, y eso nos ayuda a determinar también la causa del derrame pleuropulmonar. Es decir, hablamos de infecciones, digamos, pleuropulmonares, que también son motivos de hospitalización y de estudio en los hospitales donde laboramos en el país. El diagnóstico microbiológico, desde luego que depende del muestreo que se tenga que hacer. Las opciones que en muchos hospitales se han establecido son el estudio del esputo, que por sensibilidad y especificidad difícilmente nos muestra la etiología del proceso pulmonar. Secreciones de la nasofaringe, los hemocultivos son parte del protocolo. Ya son más específicos, más sensibles los aspirados traqueales o las tomas por toracocentesis en los casos de derrame, la aspiración pulmonar percutánea, que no es un procedimiento de rutina, la biopsia pulmonar, que tampoco es un procedimiento de rutina, pero está contemplada en algunos protocolos, y la toma de hemocultivos. Los fundamentos para el diagnóstico, vean ustedes, aquí hablamos justamente de la importancia. Yo siempre les digo, el diagnóstico de neumonía es netamente clínico. El de un síndrome de consolidación, el diagnóstico es netamente clínico. Ya las imágenes nos dirán si ese síndrome de consolidación es por la neumonía o foco neumónico, o por un derrame pleuropulmonar o alguna otra masa que esté condicionando ese síndrome de condensación o de consolidación pulmonar.
y dependemos estrictamente de nuestro historial y de un examen clínico completo. Podemos determinar la severidad, podemos determinar la etiología, las condiciones asociadas de salud. Las imágenes radiológicas simples son suficientes para confirmar el diagnóstico. Ya hablamos del laboratorio y pues hablaremos más adelante de lo que es el tratamiento, ya sea tanto el ambulatorio como el hospitalizado y los criterios de referencia para un siguiente nivel de atención. Una variante de neumonía es la neumonía nosocomial asociada a ventilador. Esta neumonía nosocomial asociada a ventilador establece lo que es la infección del tracto respiratorio bajo o inferior, que se da por definición después de 48 horas de la hospitalización del paciente o dentro de los 7 días posteriores al egreso. Podemos hablar de neumonía nosocomial no asociada a ventilador o de neumonía nosocomial asociada a ventilador. Ya cuando hablamos de la asociada al ventilador es la infección que se desarrolla después de 48 horas de que conectamos al paciente al ventilador mecánico, es decir, a partir de la intubación y conexión al ventilador. ¿Cómo se clasifica como una neumonía temprana, es decir, dentro de los primeros 4 días de hospitalización, en los que todavía es la biota común referida en las infecciones respiratorias con neumococo, moraxella, Haemophilus influenza, y en la tardía en donde ya se involucran los microorganismos o patógenos propios del hospital, en donde Klebsiella, Cinetobacter, Pseudomonas, Enterobacter, Escherichia, Staphylococcus aureus son de las más frecuentemente documentadas en la mayor parte de los pacientes en nuestro país y en muchos países del mundo. ¿Cómo se establece el daño? Hablamos de una primera colonización en los pacientes que están intubados, y esto muchas veces corre a partir de la colonización del tubo endotraqueal con daño al epitelio, el cual se establece desde que estamos intubando al paciente mecánicamente. El bloqueo en la salida de moco por obstrucción y daño al epitelio mucociliar, que también se sucede. Se altera el mecanismo de la tos. De hecho, en muchas ocasiones se inhibe o se cohíbe por la sedación que también se lleva a cabo. El tubo endotraqueal sabemos que deja una porción desprovista de mecanismos de defensa, pues toda la parte de la superficie que ocupa el tubo es algo muy importante dentro de lo que es la fisiopatogenia. El diagnóstico es básicamente pues, histológico, con líquido pleural positivo, en donde el requisito es que debe ser el mismo microorganismo y en el antibiograma aislado en hemocultivo y en el aspirado traqueal, para que se considere positivo a ese microorganismo y que no tenga otro foco de infección este tipo de pacientes, en donde desafortunadamente en muchas ocasiones el diagnóstico se hace por autopsia. Y esa es la parte que tenemos que contribuir nosotros con nuestra preparación para reducir esta casuística de mortalidad. Los criterios diagnósticos para neumonía nosocomial, hablamos de fiebre, de tos, de esputo purulento, de una radiografía con un nuevo infiltrado pulmonar y con un cultivo de expectoración o lavado broncoalveolar con un microorganismo único. Y como estamos hablando de neumonía nosocomial asociada a ventilador, es mucho más factible poder hacer una toma directa de lavado broncoalveolar que nos podrá ser mucho más sensible al momento de procesar el cultivo y las tinciones que se van a hacer en el producto obtenido de ese lavado. Desde luego, cuando hay pleuritis o derrame pleural, el cultivo de líquido pleural asociado a hemocultivo viene a ser parte de los criterios diagnósticos. Entonces, vean ustedes, se han establecido también criterios para interpretar los resultados del lavado bronquial alveolar. Entonces, se habla de que en el examen microscópico menos de 10 células epiteliales por campo en objetivo de 25X, más de 25 leucocitos por campo en objetivo 25X, pues, forman parte de los criterios, con un cultivo significativo que se considera como tal cuando hay más de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia, es decir, más de 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro de lo que obtenemos del lavado bronquialveolar, con sensibilidades que van del 70 al 100% según sea el sitio donde se está llevando a cabo. El diagnóstico microbiológico, vean ustedes, si es por aspirado endotraqueal, el criterio es más de 10 a la 6, o sea, más de 1 millón de unidades formadoras de colonias. En el lavado bronquial, como ya lo dijimos, 10 a la 4 es 10.000 unidades formadoras de colonias. Y en el cepillado bronquial protegido, que es mucho más sensible,
con 10 a la 3, es decir, 1.000 unidades formadoras de colonias, tenemos parte de los criterios microbiológicos. Entonces, todo esto se debe tener en mente y si no se tiene en mente, debemos tener en tarjetas anotado cuando estamos dentro del hospital cuáles son los criterios diagnósticos y cuál es la sensibilidad de los estudios que se mandan dependiendo de las características de la toma de la muestra. Otra complicación que se llega a dar es el derrame pleural. Y hablamos de derrame pleural cuando vemos que en el espacio pleural en condiciones normales hay líquido, lo que es el líquido pleural normal. Y este líquido anatómicamente se habla de un espacio estéril que, pues, no tiene capacidades inmunológicas. De hecho, al interior, el contenido entre la capa visceral y la capa parietal de la pleura, a su interior, pues, es inmunodeficiente. Y habitualmente hay un equilibrio entre la formación y la reabsorción de ese líquido pleural que se está renovando permanentemente y esto que permite mucho de la dinámica pulmonar de este espacio pleural. Entonces, cuando se condiciona la presencia de trasudado porque un proceso infeccioso inflamatorio de la pleura hace que se pierda su permeabilidad, este trasudado es el que comienza a ocupar el espacio de interpleural. Y este puede convertirse, si no se detiene a tiempo y el proceso inflamatorio continúa, puede transformar en lo que es un verdadero exudado que evoluciona en piema y en general pues a derrames paraneumónicos como se ha establecido en las diferentes descripciones. Entonces el derrame pleural, ¿qué es lo que condiciona? Incremento de la presión hidrostática o bien decremento de la presión oncótica dentro de sus factores fisiopatológicos, pero también se pueden conjugar o se tiene que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades inflamatorias no infecciosas y la vía de entrada de los microorganismos puede ser tanto por extensión directa, por infecciones vecinas o por invasividad del espacio, o bien por vía hematógena o linfática, en donde pues, es la forma más común de llegada en algunos de los casos que hemos tenido hospitalizados. Se habla entonces de un proceso inflamatorio en donde hay liberación de leucocitos, hay inducción de citocinas, hay multiplicación bacteriana, derrames fibrino-purulentos, aumento de quimiotaxis y respuesta inflamatoria con depósitos de fibrina, y lisis de células inflamatorias, por lo que se condiciona un pH bajo, se condiciona que se consuma la glucosa, entonces la glucosa en líquido pleural también está baja, el aumento de deshidrogenasa láctica en el líquido que también se determina en el laboratorio, también está aumentada la deshidrogenasa láctica, entonces todos estos patrones forman parte del proceso inflamatorio. Y de alguna forma nosotros tenemos que aprender a reconocer desde la interpretación de una imagen simple, porque a veces en la imagen simple se pueden ver que los senos costodiafragmático y cardiofrénico pueden estar borrados por la presencia de líquido en las imágenes simples radiográficas y esos son nuestros primeros signos para establecer el diagnóstico de un posible derrame. Estos derrames tienen una fase exudativa, una fase fibrino-purulenta y una fase de verdadera organización. Entre más avance el proceso inflamatorio y más espeso se haga el líquido, mayor el riesgo de que esas pleuras dejen de funcionar, se hagan fibróticas, o haga una fibrosis pleural y tengan que ser decorticados los pacientes para tratar de recuperar la funcionalidad pulmonar con medidas de rehabilitación pulmonar. ¿Cuáles son los patógenos que más se involucran? Vean ustedes, Staphylococcus aureus, neumococcus, Haemophilus influenza, Piógenes también es relativamente frecuente, al menos estos son los que en nuestro país son y en nuestras instituciones de salud son los que más se documentan. Pero a nivel intrahospitalario, pues desde luego que las enterobacterias, algunas oportunistas pueden involucrarse, los anaerobios, si la etiología de inicio fue por biota de la boca, algunos hongos, ¿sí? También pueden verse involucrados en pacientes inmunocomprometidos y algunos parásitos, ven ustedes, también se pueden ver como parte de los agentes que pueden condicionar derrames pleurales. Clínicamente, ¿cómo lo identificamos? Tal vez uno de los primeros datos es el dolor torácico.
Incluso al haber dolor torácico, hay una limitante en el proceso respiratorio, sobre todo la inspiración. No se puede hacer una inspiración profunda por el dolor que despierta. Recuerden que la pleura duele, no así el pulmón, sino la pleura es lo que habitualmente duele por las, digamos, terminaciones sensitivas que tiene en su inervación. Puede haber alteraciones de la temperatura como hipotermia o fiebre, diaforesis, que habitualmente es de predominio nocturno, disnea, pérdida de peso, hemoptisis y puede haber desde luego expectoración purulenta, que es fétida necesariamente. Al examen físico podemos ver al paciente polipneico con apariencia tóxica, con disminución de sonidos respiratorios propio de la ocupación de las pleuras, por lo que a la percusión se escucha un sonido mate, frote pleural ocasional. El frote generalmente es por palpación, la forma en que se ausculta, como si tallaran dos hojas de cuero entre sí. Así es como lo van a oír. Algunos dicen que si ustedes estrujan papel celofán, más o menos es el ruido que hace, y ese frote pleural. El diagnóstico de todo esto para buscar la etiología es desde luego el hacer el diagnóstico citoquímico, del estudio citoquímico del líquido pleural. Entonces ahí puede haber pleocitosis con disminución de la glucosa en líquido pleural, con incremento de proteínas en líquido pleural, con incremento de deshidrogenasa láctica en líquido pleural, con un pH disminuido que tiende a la acidez y la positivización de la tensión de Gram. Entonces aquí es obligado para nosotros ante un derrame hacer estudio citoquímico, tensión de Gram, tinción de Ciel-Nielsen, porque derrame pleuropulmonar diagnóstico diferencial obligado también es tuberculosis, ¿sí? Tinciones de Ciel-Nielsen, tinta china para la búsqueda de algunos hongos. Hay que hacer el cultivo del líquido pleural y desde luego las características bioquímicas de ese líquido. Normalmente en los patrones radiológicos, ya sean las tomas postero-anterior, lateral o en decúbito lateral, nos permitirán ver y poder calcular la cantidad de líquido que se está produciendo en el pulmón. Generalmente se habla de que una mayor posibilidad de poder detectarlos es cuando se encuentran de 300 a 500 mililitros de líquido. El ultrasonograma es útil, pero la tomografía es la que prácticamente usamos en la mayor parte de los hospitales. Los estudios de fluoroscopía no son tan frecuentemente realizados. Sí son importantes las toracocentesis para la toma del líquido y su envío al laboratorio. Y dentro del protocolo diagnóstico, no olvidar que las intradermorreacciones, lo que es la reacción de Mantoux, es decir, la prueba de la tuberculina o PPD, forma parte del protocolo diagnóstico. Los aspirados gástricos, los hemocultivos también se van involucrando. Entonces les decía, desde el punto de vista de lo que son las radiografías simples, ustedes podrán visualizar aquí que hay cierto borramiento de, de- de los ángulos, en este caso costodiafragmático. Se puede visualizar la presencia de un derrame pleural izquierdo, que en el caso que nos ocupa en estas imágenes, la referencia habla de una derrame por Klebsiella neumonía. Vean ustedes, aquí se puede visualizar la zona de derrame que tiene este paciente. Desde luego que este compromiso pleural puede dejar ver o pacificación de ángulos costodiafragmático o costofrénico, es lo que decimos borramiento, ¿verdad? Con ángulos costodiafragmáticos o costofrénicos con desplazamiento del mediastino en algunos casos. Aquí podemos visualizar un nivel que muy importante, no se logran identificar ni el cardiofrénico ni el costodiafragmático, están plenamente borrados por la presencia de líquido que está muy bien delimitado. Puede haber asociado neumotórax y ese neumotórax que está asociado es la hiperclaridad. Acuérdense que lo negro es aire y habla de hiperclaridad y esto puede acompañarse también de colapso pulmonar. Entonces, estas imágenes hay que aprender a visualizarlas, incluso algunas atelectasias que también se pueden llegar a visualizar. Vean ustedes, aquí hablamos de un paciente con un derrame pleural marginal derecho que está aquí ubicado en esta parte. La imagen está
muy poco nítida, ¿sí? Es defecto no mío, sino del artículo que se consultó en este caso, con un absceso pulmonar que se está conformando en este nivel, que radiológicamente se puede empezar a visualizar y a sospechar, y que en la radiografía de lateral de este mismo paciente se pueden visualizar las paredes gruesas de lo que va a ser un absceso pulmonar. Entonces, todo esto hay que aprender a visualizarlo desde las placas simples para que al momento de llegar a los estudios tomográficos ya vamos muy sensibilizados de cómo se pueden encontrar estas imágenes, incluso con densidades mixtas, heterogéneas y con la presencia de los derrames, ¿sí? Que complican a muchas enfermedades infecciosas. Estas imágenes son de un paciente que tuve la oportunidad, en el que tuve la oportunidad de participar, porque estuvo largo tiempo y a veces los médicos también nos rotamos la atención de la hospitalización, la consulta externa, las interconsultas fuera del servicio. Pero vean ustedes, es un derrame pleuropulmonar bilateral, muy extenso. Vean ustedes en las diferentes imágenes, con datos de bronconeumonía también. Eh, Son imágenes sin medio de contraste y con medio de contraste pueden ustedes ver las diferencias que hay entre unos y otros. Desde luego aquí tenemos un mejor contraste en las imágenes. Y el paciente en cuestión era este que se ve aquí, no les voy a decir el nombre. Era un adolescente de 14 años, bien nutrido, que un nivel socioeconómico medio alto, que es como dato de riesgo solamente es que vivía en una zona cercana a fábricas, pero que en su familia negaron antecedentes de tuberculosis. Es BCGizado, es decir, está vacunado contra tuberculosis y en algún momento hizo un derrame pulmonar o pleural masivo. Aquí se puede ver justamente cómo está comprometido realmente uno de los pulmones. Fue necesario ponerle sellos de agua, lo que es el Pleurevac, y dentro del protocolo diagnóstico, vean ustedes, velado completamente el, el, este, el pulmón, en este caso del lado izquierdo, desplazando mediastino, ¿sí? Casi parecería que tuviera una dextrocardia, pero era por el desplazamiento que estaba condicionando, aparte del foco neumónico que también se estaba evidenciando que era bilateral. Dentro de los estudios que se le hicieron, vean ustedes, posterior a la pleurectomía y lo que fue la aplicación del Pleurovac, comenzó a mejorar, pues se estaba eliminando todo el derrame y en su protocolo diagnóstico incluimos tuberculosis. Es una tuberculosis pleuropulmonar la que tuvo este niño. El tratamiento entonces de los derrames se basa en tres principios, lo que es el control de la infección, el drenaje de pus, la expansión y desde luego mejorar la expansión pulmonar. La toracocentesis forma parte del tratamiento y empíricamente el inicio del tratamiento nosotros lo manejábamos con clindamicina y cefalosporina, es decir, manejamos la combinación ceftriaxona con clindamicina con muy buenos resultados porque los agentes etiológicos generalmente son sensibles a las cefalosporinas de tercera generación y con la clindamicina dábamos la cobertura también para, ¿cómo se llama? Bacterias anaerobias. Hay quienes manejan el aminoglucósido, sin embargo, para mí en lo personal, hacia ustedes no es una recomendación que yo les pudiera hacer como primera opción en el tratamiento de infecciones respiratorias. Es preferible mejor la cobertura a los anaerobios con metronidazol o con clindamicina y sobre todo si estamos hablando de factores de riesgo bien demostrados para este tipo de microorganismos anaerobios. Cuando hay resistencia al betalactámico, pues la vancomicina tiende a ser una opción al igual que la clindamicina en lugar de la cefalosporina y aquí buscaríamos otra opción terapéutica. Los cirujanos cuando hacen eh, digamos, las pleurectomías, también hacen tratamientos con la aplicación de uroquinasa, estreptoquinasa para favorecer la recuperación o bien la decorticación en muchos de los casos en los que se han documentado. El uso de antibióticos en este tipo de infecciones pulmonares o en lo general en las infecciones pulmonares, ya partiendo de todo, estas son, digamos, de las complicaciones más comunes, no nos vamos a ir
no terminaríamos de revisar cada tema como un capítulo y requeriríamos muchas horas tan solo de infecciones pulmonares. Entonces, en lo general, en lo que es el uso de antibióticos en infecciones pulmonares, tenemos que contestarnos algunas de estas interrogantes. Primero, ¿cuál es el origen de la infección? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a decidir si se deben o no usar antibióticos? Y si se usan, a elegir la mejor opción de antibiótico terapia. Luego, ¿cuál es el grado de severidad y las complicaciones que se pueden esperar para determinar la conducta terapéutica, ya sea para dar un tratamiento ambulatorio u hospitalario? La recomendación de inicio, todos sus pacientes manéjenlos hospitalariamente. Y luego, ¿cuál es el patrón de susceptibilidades en la región? Ahora que estamos en un problema serio de antibiótico resistencia, pues es importante tener esto para elegir la mejor opción de inicio. La OPS históricamente ha venido haciendo ciertas recomendaciones. Estas primeras recomendaciones a principio de siglo que estableció la OPS hablan de una aminopenicilina en niños o bien un macrólido como primera opción y en los adultos las fluoroquinolonas o la acitromicina. Como segunda opción en niños, la OPS recomendó a principios de siglo una esta cefalosporina de tercera generación, o bien un macrólido o o una citromicina, que es una sálido, la eritromicina, que es un macrólido, o la claritromicina, que también es macrólido. Y en los adultos, vean ustedes, igual a cepodoxima, a los macrólidos, pero ya contemplan también la posibilidad de algunas de la familia de las tetraciclinas, como es la doxiciclina, o bien amoxiclavulanato como segunda opción. Y en los casos demostrados de alergia a la penicilina, la OPS recomendó directamente un asálido para los niños, o quinolonas, o macrólidos, o tetraciclinas para los adultos. Esto, desde luego, que cuando se lee por parte de la OPS, pues implica que nosotros en México pues tenemos que ver qué dicen nuestras guías de práctica clínica y cuáles pudieran ser las mejores opciones de tratamiento inicial, que de entrada sabemos que al inicio es empírico porque no tenemos el microorganismo documentado. Sin embargo, no se puede decir que es magia o adivinación, ya que se basa en el conocimiento por estudios de población de diversas características para la cobertura para los principales patógenos que se tienen y que se conocen en nuestro medio. Y a veces hay la imposibilidad para confirmar el diagnóstico etiológico. Y también se debe considerar que hay cambios permanentes en la susceptibilidad bacteriana. Hay que considerar la parte de farmacocinética y farmacodinamia de los antibióticos y sobre todo la concentración en donde queremos que esté más el antibiótico, que en este caso de las neumonías, pues es en el parénquima pulmonar. Y tenemos que estar conscientes de que seguido hay la oferta de nuevas drogas y había que tener mucho cuidado en cómo interpretamos esa nueva oferta de drogas que está surgiendo en la industria farmacéutica. ¿Cuáles son los criterios para la elección del antibiótico? Primero, emplear a los que cubren a los agentes más probables. Si estamos hablando de neumococo, hemófilos, moraxella, estafilococo aureus, habría que empezar con esa cobertura. Si estamos hablando de una neumonía nosocomial no asociada a ventilador, tenemos que pensar en los más frecuentes microorganismos que hay en el hospital y en las asociadas a ventilador, las que hay al interior de las unidades de cuidados intensivos. Desde luego que tendremos que ser mucho más lo más dirigidos posibles, ¿verdad? Hacia lo que nosotros queremos cubrir, no tratar de que todo tenga que ser de muy amplio espectro y desescalar, ¿no? Tenemos que saber cuál es el espectro más limitado que debemos cubrir, preferentemente monofármacos, con biodisponibilidad en el sitio de infección, que permita lograr una MIC suficientemente baja. Acuérdense que entre menos MIC se dice que la cobertura es mucho mejor, la eficacia es mejor, que tengan los menores efectos colaterales y desde luego que en el costo-beneficio, pues el tratamiento que se da, el beneficio supere al costo, que esto es algo importante. Sin embargo, a veces esto no se logra y pues ni modo, si el costo es alto, pero el beneficio es salvar una vida y salvar la posibilidad de secuelas, pues está justificado el costo, ¿verdad? El gasto que se hace. Algunas guías han venido surgiendo en donde se vean ustedes, ya varía un poquito en relación a lo que dice la OPS. Y ustedes tienen ya el libro que les compartí, y si no se los voy a compartir, de la OMS del 2024 al 2026, los antibióticos que recomienda la OMS en muchos procesos infecciosos. Pero la Sociedad Americana de Tórax y de Enfermedades Infecciosas, lo que es la ITSA, ¿sí? Aquí está Infectious Diseases Society of America,
recomiendan para patógenos que no tienen riesgo de resistencia, les decía ceftriaxona, o bien ellos recomiendan también una fluoroquinolona, cualquiera de estas, o un carbapenémico, en este caso ertapenem o ampicilina sulbactam. Eh, Cuando hay riesgo de patógenos resistentes, betalactámicos antipseudomónicos, cefalosporinas de cuarta, ceftazidime, carbapenémicos, más una fluoroquinolona, ¿sí? Antiseudomonas. Entonces vean ustedes que ya comienzan a recomendar las combinaciones, incluso el uso del inesolido vancomicina. La Sociedad o Asociación de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Médica de Canadá, vean ustedes, también recomienda de inicio las cefalosporinas de tercera o de cuarta, ¿sí? Que es lo que normalmente hacemos, tercera generación nosotros, pero ya puede hablar de tazobactam, piperacilina tazobactam, o levofloxacina o moxifloxacino. Y en las no severas, vean ustedes, cefalosporinas de tercera o cuarta con piperacilina con tazobactam o fluoroquinolonas o carbapenémicos o glicopéptidos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las condiciones de protocolos van variando según sea la guía que se está utilizando. Está la guía de la Sociedad Sudafricana de Tórax, está la portuguesa de pulmonología y cuidados intensivos, está la británica de quimioterapia antimicrobiana y todas mencionan, digamos, medicamentos acordes a lo que es su comportamiento. Entonces nosotros tendremos que consultar lo que tenemos en México para poder establecer cuál es el mejor tratamiento. Y generalmente lo vamos viendo nosotros en razón a la relación que tenemos con nuestros primos del norte del país, me refiero a Estados Unidos, de donde viene mucha información. Y entonces se establecen, vean ustedes, características del paciente y las opciones terapéuticas preferidas en los pacientes previamente sanos sin tratamiento reciente, macrólidos o doxiciclina, con tratamiento antibiótico reciente, una fluoroquinolona, etcétera. Esto es lo que decía Mandel en el 2016, considerar condiciones de pacientes previamente sanos o aquellos que tienen comorbilidad asociada por enfermedades crónicas, aquellos que ingresan al área de hospitalaria, ¿sí? Sin tratamiento antibiótico reciente, con tratamiento antibiótico reciente, los que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, llámese pediátricos o de adultos, y las neumonías asociadas a la atención a la salud. Esto ya lo actualizó Mandel, vean ustedes, y ya en su descripción actual, en la última edición, así hablamos de los mismos pacientes, pero ya van incluyendo algunas otras diferencias respecto a lo que es el inicio de los tratamientos antibióticos en cada uno de ellos. Aquí sí es importante que hagan el comparativo de este cuadro con el anterior que está mostrado aquí para que vean ustedes cuáles son las opciones de tratamiento antibiótico que se deben establecer. Y desde luego también está la guía empírica del uso de antimicrobianos para el tratamiento también de niños con neumonía extrahospitalaria. Hablamos de los menores de 5 años, sospechando la bacteriana o la atípica. Los antibióticos son betalactámicos de inicio en la bacteriana o macrólidos en la atípica. En la atípica, si hay sospecha muy bien fundamentada, siempre será un macrólido. Entonces, de ahí que en muchos lugares se estableció como una guía de inicio de antibióticos la combinación de ceftriaxona con un ¿cómo se llama? Macrólido, para mantener ambas coberturas ante la duda que se pueda tener respecto a la etiología. En los mayores de 5 años también es el mismo hecho y los antibióticos pues son también decididos acorde a los protocolos en estos casos de lo- de los diferentes hospitales o de las diferentes instituciones. Y ya los ingresados de todas las edades, vean ustedes, dependerá de su esquema de vacunación, si están bien vacunados frente a neumococo y hemófilos influenza y no hay datos de resistencia local elevada, pues hablamos desde las aminopenicilinas o las cefalosporinas de tercera, añadidas con clindamicina preferentemente, que es el que nosotros manejamos, ceftriaxona con clinda, eventualmente ceftriaxona con banco, y en las atípicas, pues los macrólidos o los azálidos que están mencionados aquí. Si la inmunización es incompleta o no es adecuada, vean ustedes de entrada, ya no manejan aminopenicilina, sino de entrada las cefalosporinas con vancomicina o clindamicina también, o bien algunos
fluoroquinolonas o glicopéptidos en caso de sospecha alta de Staphylococcus aureus meticilino resistente, ya sea adquirido, digamos, comunitario u hospitalario. Y las atípicas siguen siendo los macrólidos. Ya lo que es el tratamiento que recomienda en el libro, y esto es, les digo, les voy a compartir el libro, el tratamiento de la OPS-11 para 2024-2026. Vean ustedes, en los niños de 3 meses a 5 años en forma ambulatoria, la primera opción es una aminopenicilina al doble de la dosis, 90 miligramos por kilo por vía oral, cada 8 horas durante 5 a 7 días. Ya no son esquemas prolongados, ¿eh? Si no hay mejoría a las 72 horas de tratamiento, entonces hay que considerar el añadir un macrólido o cambiarlo por un macrólido y otras opciones son los inhibidores de beta-lactamasas como sulbactam o clavulanato añadidos a las aminopenicilinas, que esta es una de las opciones. Ya de 3 meses a 5 años en pacientes hospitalizados, a diferencia de esto, vean ustedes, ampicilina como primera opción es lo que recomienda la OPS. Nosotros ya no usamos esta estrategia. Generalmente nos vamos con una cefalosporina de tercera generación por vía intravenosa y dar la cobertura diferente a lo que maneja la OPS. En las complicadas, con pacientes hospitalizados, vean ustedes, pero que no están en terapia intensiva, es decir, están, por ejemplo, en el servicio de infecto, en el servicio de hemato, en el servicio de medicina interna, etcétera. Ahí como primera opción refiere la OPS amoxicilina sulbactam, amoxicilina clavulanato. Son más todavía más, ¿cómo les diré? Eh, lentos en relación a lo que es el uso de las cefalosporinas de tercera o de cuarta generación. Son eh, más conservadores en este sentido. Y si toleran bien el medicamento, tienen mejoría clínica, pues van a completar su tratamiento, excepto que si hay empiema, pues habrá que extenderlo, ¿verdad? El tratamiento hasta 14 o 21 días. Y otras opciones terapéuticas que se han mencionado aquí en este libro son las cefalosporinas de segunda generación, como aquí lo vemos con cefuroxima, y vean ustedes, cloranfenicol. Les decía que en algún momento iba a surgir y creo que ya la OPS se me está adelantando, pero esto yo lo vengo diciendo desde hace como 10 años, cloranfenicol va a resurgir y va a ser una buena opción terapéutica, ¿sí? En zonas de alta prevalencia de estafilococo meticilino resistente adquirido en la comunidad, vean ustedes clindamicina, y con empiema, pues habrá que ver si se combina el esquema y extender el tratamiento también por 14 a 21 días. Aquí les decía, funciona muy bien ceftriaxona con banco o ceftriaxona con clindamicina. En el hospitalizado séptico es en donde ya entran a las cefalosporinas de tercera generación, les digo, son más conservadores. Será porque el comportamiento a nivel mundial puede ser diferente al que nosotros tenemos y en donde hay alta prevalencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente, pues agregar vancomicina, ¿verdad? A la cefalosporina de tercera generación, valorar la evolución, si la evolución es buena, mejora clínica y tienen buena tolerancia, podrán pasar a una cefalosporina oral también de tercera generación o alguna aminopenicilina y dar un tratamiento por 10 a 14 días, pero cuando hay empiema, pues habrá que drenar y extender el tratamiento por 14 a 21 días. Empiema es pus en el espacio interpleural. Otras opciones terapéuticas involucran cefalosporinas de segunda, ¿sí? Y si hay prevalencia alta de estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en la comunidad, pues agregar vancomicina. Y desde luego las aminopenicilinas han sido consideradas también como parte de las alternativas para en general, las neumonías que se manejan eh, en pacientes que han estado graves y que se les va a dar seguimiento también a nivel domiciliario. ¿Sí? Entonces, así es como lo manejan en sus cuadros las recomendaciones de la OPS y de la OMS. De esto, pues hay que extraer lo que pueda ser utilizable en los protocolos que tenemos en las diferentes instituciones de salud en México. Revisar también las guías de práctica clínica, ver en dónde andamos con las guías de práctica clínica que desafortunadamente no se actualizan prontamente. Se deberían actualizar cuando menos cada 5 años, pero a veces se actualizan pero no se publican o no hay manera de tener acceso a ellos abiertamente y esto tarda mucho en llegarnos la referencia actualizada de lo que se hace en nuestro país. Algo habrá que hacer para mejorar estas cosas. Con esto prácticamente terminamos lo que son las infecciones de vías respiratorias bajas.
Con esto nosotros tenemos una visión completa o muy amplia de cómo debe ser el abordaje y cómo debe ser el tratamiento de estas infecciones, además de los protocolos diagnósticos. Yo espero que les sirva mucho de referencia y las dudas y los comentarios los haremos en el aula en la próxima semana. Tengan buen fin de semana, nos estamos viendo pronto. Hasta luego.